noches a todas, a todos los que nos escuchan. En nuestra mesa redonda virtual de hoy van a dialogar distintas editoras que trabajan en las editoriales pequeñas y o medianas en el ámbito hispanohablante. Y tengo un enorme placer de saludar a las editoras que viven en distintos países hispanohablantes y que se tomaron el tiempo de hablar sobre su trabajo como mediadoras literarias. Y antes de empezar, voy a presentar a todas, aunque bueno, cabe destacar que todas tienen una larga trayectoria en el sector editorial y otros sectores, por lo cual voy a intentar de ser lo más breve posible en la introducción para darles espacio para presentar su trabajo y su perspectiva más adelante. Voy a empezar con Andrea Garza, que es de México, es neurolingüista y psicopedagoga con especialidad en lectoescritura por más de 30 años. Trabaja con niños con dificultades en el proceso de adquisición del lenguaje y hace 7 años inició el proceso para comenzar a trabajar en el libro infantil. Y fundó Editorial Cayuco con sede en su país, en México. Su editorial tiene el objetivo de generar contenidos que favorezcan el desarrollo del lenguaje a través de la fonética, sintaxis, pragmática y semántica, y de este modo contribuyen a la formación de lectores. Con nosotros también está África Ramírez de España. África es directora editorial de Balandra Edición y presidenta de la Asociación Editorial de País Valencia, una asociación fundada en 1990 que actualmente cuenta con 65 editoriales asociadas y publica alrededor de 2.000 títulos al año, lo cual representa aproximadamente el 90% de lo que se edita en España. La tercera editora es Susana Aliano Casales, que además de editora también es correctora de estilo y escritora de Uruguay. Sus libros han sido publicados en varios países y obtuvieron varios premios, tanto nacionales como internacionales. Sus libros también se publicaron, entre otros países, en Eslovenia. Trabaja en la editorial Más Pimienta, que se dedica a la literatura infantil y tiene una propuesta artística propia que no está ceñida a un rango de edad categórico porque se lo proponen a las personas con cierta sensibilidad más que con cierta edad. Y la cuarta editora es Nora Lía Sormani, que viene de Argentina y se especializa en estudios sobre teatro, literatura y cultura para niños y jóvenes. También fue jurado del Premio Internacional Hans Christian Andersen en representación de la Argentina para el 2012. Es columnista, autora y profesora y también codirectora de la editorial Jacaranda. Y Jacaranda es una editorial destinada a los niños, niñas y jóvenes que apuesta a la gran calidad de los textos y las imágenes de sus libros, y de ella participan tanto escritores argentinos como extranjeros e ilustradores de todo el país. Bueno, buenas noches a todas una vez más. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Los términos como editorial pequeña y editorial grande también dependen mucho del contexto en el cual los utilizamos. Una editorial grande en Eslovenia es considerada, por ejemplo, una editorial muy pequeña en México, por ejemplo, ahora en Argentina. ¿Cuáles son los factores que determinan el tamaño de la editorial en su país? ¿Se trata solo del número de libros publicados por año o hay más elementos que se tienen en cuenta? Vamos a empezar con Nora Lía, que es la primera en mi lista aquí. Sí, sí, bueno, tiene que ver con la cantidad, cuando los categorizamos como para presentar, por ejemplo, en ciertas instituciones donde uno adhiere y hace pagos y esto y lo otro, se considera el número de publicaciones
anuales que tiene cada editorial y de ahí se determina, o el número de ejemplares que tiene ya editados, y ahí se determina si es una editorial chica o grande. En nuestro caso, con Jacaranda Editoras, lo que ocurre es que de verdad es chica porque recién nace y porque al nacer hace poco tiempo, en julio de 2019, tiene pocas publicaciones, más allá de lo que haya publicado anualmente. De esa manera, además, la editorial grande, bueno, es una gran empresa con muchos empleados. La editorial chica generalmente es una editorial independiente, digamos que dirigida o llevada adelante por pocas personas que trabajan en cooperativa o en sociedad de manera independiente. Y eso es lo que determina, ¿no? En nuestro caso, con Ujú. Jacaranda Editoras, acá en la Argentina, dado que recién comenzamos hace muy poquito y entonces tenemos pocos títulos, por eso en nuestro caso es una editorial que podemos decir pequeña. Vale. Bien. Susana, ¿cuál es el caso con tu editorial con las editoriales en general en Uruguay? Bueno, La Viña es una editorial pequeña también. Más Pimienta publica 3 títulos al año desde que empezó. Si bien no nació hace poco porque ya tiene 10 años, en realidad el catálogo completo en sí es pequeño, porque nos propusimos eso, ¿no? No hacer gran cantidad de libros, sino apuntar más bien a la calidad de los libros y a la atención que le poníamos a cada libro, que era la que podíamos. Pero creo que si bien la categorización de pequeño o grande, que en realidad es simplemente una categorización, ¿no? Porque yo conozco pequeñas editoriales que son muy grandes. ¿Qué quiero decir? Pero si nos ponemos, porque hacen muy buenos libros a pesar de que son pequeñas. A eso me refiero con grande. Entonces, la categorización es como todas las categorizaciones, siempre reduce un poco, pero si nos ponemos en plan pequeña o grande, creo que también inciden muchas cosas, no solo el catálogo, ¿no? La cantidad de personal que tenés, el capital del que disponés, los fondos con el que tenés para hacer los libros, o sea, hay muchas cosas que determinan que tu empresa es una empresa. Y las empresas son pequeñas o grandes según muchos factores, ¿no? Y esa es la verdad. Después se traduce en el producto que hace la empresa, que en nuestro caso son libros. Y bueno, y si es una empresa pequeña, seguramente hace pocos títulos nuevos al año, porque no tiene la capacidad de invertir y porque no tiene tampoco el personal, porque, bueno, es todo más reducido, ¿no? Es un gran combo en realidad, me parece. El caso de Más Pimienta claramente es una editorial independiente que es una editorial pequeña, ¿no? Si bien hemos hecho un esfuerzo, hemos internacionalizado y hemos hecho un montón de apuestas, es una editorial muy pequeña frente a otras. Y en el caso de Uruguay hay pocas editoriales especializadas en infantil, muy pocas. Es un país muy pequeño. Y, y bueno, y eso se nota, ¿no? A la hora de ver las propuestas que hay, que es otro tema, ¿no? Los libros que se publican. Pero claro, no hay tampoco tanta referencia porque están o las multinacionales y después están las empresas pequeñas, que son pocas en realidad. Algunas son medianas también, pero no hay gran cantidad de editoriales, eso es a lo que voy, en Uruguay, ¿no? Ujú. África, ¿cuál es la situación en España? Yo estoy aquí sufriendo con el vídeo, ¿eh? Continúo con el vídeo. Bueno, encantada de conoceros. Yo estoy aquí en una doble condición, ¿no? Como editora y como representante del sector editorial valenciano, que en estos momentos tengo el honor de representar, ¿no? Que para mí es un grandísimo honor, ¿no? Porque respecto a Balandra, Balandra es una empresa, igual que comentaba Susana, pequeña, pero con gran ambición. O sea, yo también estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, de que se puede ser pequeño, pues se puede ser muy grande, ¿no? Y yo tengo voluntad de ser muy grande, ¿no? Yo efectivamente, yo he trabajado también en las editoriales del año 2015, yo he trabajado en el sector editorial valenciano desde hace 30 años, ¿no? En diferentes empresas, digamos, de dimensiones diferentes, ¿no? Normalmente medianas y pequeñas, ¿no? Por tanto, digamos que la visión que tengo es un poco así en general, ¿no? Un poco respecto al País Valencià, las editoriales son medianas y pequeñas, fundamentalmente, entendiendo como
como pequeñas menos de 10 trabajadores o trabajadoras, con lo cual por la pregunta que nos hacía Polona antes, ¿no? Que decir que si estamos hablando en términos económicos, evidentemente la capacidad de grandaria depende del país, ¿no? En el que se sitúe, ¿no? Una gran empresa puede ser una gran empresa económicamente hablando en un país y una pequeña empresa en un otro país económicamente hablando, ¿no? Por tanto, las editoriales del País Valenciano, todo y que haya alguna editorial que destaca mucho, ¿no? Porque tenemos alguna editorial que tiene una proyección internacional importantísima, editoriales que se están internacionalizando mucho, ¿no? Que esto es un aspecto muy importante, ¿no? La grandaria a lo mejor también es la internacionalización, ¿no? O sea, el proceso de internacionalización de las empresas lo que te hace ser muy grande, ¿no? Porque depende, pues eso, de la tirada, depende de los países donde se distribuye, el tamaño del equipo editorial, que también lo ha comentado una compañera antes, ¿no? Pero quitando esto, suelen ser editoriales pequeñas. Evidentemente, muchas de ellas en la asociación conviven gente que publica en castellano y gente que publica en catalán. En mi caso, yo publico única y exclusivamente en catalán, ¿no? Aunque hay editoriales más grandes. Por tanto, lo de ser grande o pequeño yo creo que depende básicamente de esto, del número de títulos publicados, las tiradas, los países donde se distribuye. E incluso una cosa de matiz, ¿no? Que parece una tontería, pero a lo mejor no lo es, que es el tipo de libro que publica, ¿no? Eso se nota mucho, las pequeñas editoriales se nota mucho cuando son pequeñas, ¿no? Tienen un poco esta cosa de colecciones, se lo saltan un poco más, ¿no? No son tan ortodoxos de publicar mucha cosa muy seguida, ¿no? Sino que tienen intereses más variados. Yo creo que ahí es la base de ver si una editorial es pequeña o grande. Yo creo que ahí tiene mucho que ver. Vale, gracias. Y la última, Andrea, ¿cuál es tu punto de vista? Pues la verdad es que no tendría mucho más que sumar a lo que ellas han dicho, porque la reflexión sería independientes de qué, seríamos independientes de qué, pequeños en proporción a qué y en relación a qué. Creo firmemente lo que dice cada una de ellas, que puede ser tan grande como el contenido que le pones a tu trabajo, como el esfuerzo que conlleva, y si lo monetizamos, pues entonces te vuelves muy pequeño, ¿no? Serías esa clasificación del tipo económico que Ujú. reduce el trabajo de cualquier editor. Si lo que tú solamente vas a poner en dinero tu trabajo, ¿no? Claro, no estamos peleados con él, pero esa es la gran definición, ¿no? El número, como decía Nora, el número de ejemplares que publicas por año, como decía Susana, la cantidad de personas que trabajan contigo y la proyección que lleves como editorial. Cayuco también es pequeña y luego que busca un nicho de mercado mucho más sofisticado, pues se vuelve un punto, pero un punto que puede brillar porque cada libro, que es impresionante, cada libro tiene su lector, cada libro tiene su espacio y qué bueno que somos muchos puntos de vista para trabajar en esto. Sí, estoy de acuerdo. Em, ¿Piensan que una editorial pequeña o mediana, ya empezamos a hablar un poco de esto, tiene cierta orientación política? ¿Existe como un tópico de las editoriales más pequeñas, tópicos en general de las editoriales más pequeñas que son más de izquierda que de derecha o al revés? ¿Están de acuerdo con esto? Susana. Susana, no te escuchamos. Puse el silenciador y ahora resulta que no me escuchaban, perdón. Creo que todos los libros son políticos, en realidad. Todos los libros son una apuesta ideológica, por una cosa o por otra, siempre. Si se hace conscientemente o no, eso dependerá del proyecto que tiene cada uno, ¿no? Pero siempre hablan de una línea ideológica en los libros. Digo, más allá de que sea claro y sea una propuesta consciente de los editores. De izquierda o de derecha, bueno, eso, no sé, yo creo que en la lectura, sobre todo en los libros infantiles, creo que no importa, bueno,
que sí siempre está detrás la izquierda y la derecha porque es la base de lo que uno tiene, pero, o de lo que uno sigue, porque son las dos grandes orientaciones humanas, ¿no? Pero hay muchas otras también. Pero lo que voy es que creo que en los libros infantiles no se traduce tanto a izquierda o derecha, se traduce más a la ideología desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de qué tipo de ideas estás promoviendo para la infancia, desde el lugar de las orientaciones que tenemos nosotros, qué intereses tenemos, el interés en la lectoescritura, el interés en tratar ciertos públicos, como hace Malink con sus libros, que son como adaptados o presentados para que los puedan leer todos los públicos y todos los niños y especialmente atendiendo el tema de la dislexia o de otros temas, o el trabajo de Andrea. Eso también es política, eso también es ideología, ¿no? Y eso también es una apuesta, y creo que lo que pasa que en los libros infantiles no se nota tanto la política como idea, o la ideología como idea, pero sí está detrás de lo que hacemos, ¿no? Yo cuando digo que mis libros son para cierta sensibilidad, más que para cierta edad, estoy planteando una ideología de alguna manera, ¿no? Claro. África, ¿estás de acuerdo o qué piensas sobre este tema de política? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Susana. Toda la vida nosotros somos ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Y por tanto somos seres políticos también, es decir, que tú no puedes vivir en contra. Y entonces yo sí que pienso que evidentemente, a ver, yo no me atrevería a decir si las editoriales más pequeñas y más grandes son de derechas o de izquierdas, porque yo eso lo desconozco, pero sí que es verdad que se puede ver el tipo de ideología por el catálogo, eso es fundamental, ¿no? El catálogo es la carta de presentación de cualquier editorial, tú no estás en todos los sitios para explicar tus libros hablan por ti, por lo que publicas, ¿no? Por tanto, lo que digo es que es más fácil ver la ideología en una editorial pequeña que en una grande. Yo no me atrevería tanto a decir si son más de izquierdas o de derechas, pero vamos, evidentemente el catálogo condiciona y somos seres que normalmente las editoriales pequeñas, como ha comentado Susana, tienen una cierta sensibilidad y eso es un posicionamiento en la vida, ¿eh? Ujú. Andrea, ¿qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con Susana y África? Sí, por supuesto, el libro es la transmisión es la comunicación, es la transmisión de la cultura. Entonces yo solo voy a poder transmitir lo que yo conozco, lo que yo sé, y está intrínseca mi postura ante la vida. Y como bien dice África, en un catálogo de una editorial pequeña es más fácil leer de qué va la vida, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues coincido con ellas, por supuesto, y con Susana en el sentido de que sin quererlo está puesto, ¿no? A menos de que tu intención real sea ese trabajo, ¿no? Que se vuelve un poco delicado porque el principal objetivo como editor de infantiles es abrir canales, ¿no? Darles posibilidades de pensamiento y de comprensión de diferentes espacios y mundos, no sesgar. Noralia, ¿quieres añadir algo? Lo que todavía no han Sí, dicho. sí, de acuerdo absoluto con todas, por supuesto, ¿no? Y que quizás en la editorial independiente esa ideología está más a la vista o porque no está tan presente el mercado, ¿no? Como en otras grandes, en las grandes editoriales. Y entonces ahí aparece fuerte la ideología, que puede ser ideología respecto de la literatura, ideología respecto de la infancia, ideología respecto de nuestra vida en sociedad, ¿no? Todo eso aparece en lo que uno hace y de la manera que lo hace. Sobre todo, bueno, en un contenido humanista, un contenido democrático, ¿no? Se ve, si, en estas editoriales que nos gustan a nosotros, se ve que se busca ampliar el imaginario de los chicos, como decía Susana, con un contenido inclusivo, ¿no? Y está más a la vista, yo creo que sí, porque en el fondo en las editoriales medianas o chicas aparece lo artesanal, ¿no? También de alguna manera, y en eso artesanal se ve más fuerte lo ideológico, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, ¿no? No tanto con izquierdas o derechas, pero sí con ideas muy firmes que además, por lo menos en la literatura a nivel mundial, se peleó por esto, ¿no? Se peleó en el sentido de que se buscó
que los libros para niños contengan grandes ideologías tras de sí, ¿no? Y que no sean alabandinados o sean neutros, ¿no? Así que yo creo que es una gran conquista del mundo de la literatura en general, pero también de las editoriales. Y bueno, ya hemos mencionado mucho que sus editoriales son más o menos pequeñas y medianas, y seguro que tienen muchas ventajas de trabajar en este tamaño de las editoriales. ¿Cuáles serían las ventajas y si las comparamos con, por ejemplo, las editoriales más grandes en sus países? Y bueno, pueden hacer una comparación con otros países también. Andrea. Yo no me atrevería a comparar, pero ¿cuál sería la gran ventaja? Que uno tiene un grupo reducido para la selección. Ser editor es como ser un curador de arte, ¿no? Tienes como una facilidad de dialogar, de ser flexible en lo que te propones proyectar durante un año. De pronto estás sobre un trabajo y aparece, porque así aparecen, es como magia, de pronto, y puedes cambiar los recursos para eso, y el diálogo es más fluible, creo yo, porque la comunicación no tiene que ser burocrática. El trabajo se vuelve muy apasionante porque te conviertes en todo, desde un cargador de cajas hasta un corrector de imagen, y en cuestión de minutos tienes que aprender a usar el Adobe Illustrator y el PowerPoint, o sea, un montón de habilidades que pones 24 horas al día a trabajar para ser editora en una editorial pequeña, por lo menos es mi caso. Compararme con los grandes hasta me daría pena, porque siento pena porque está tan estructurado el trabajo de ellos que la creatividad está limitada. Así es que aprecio muchísimo esta oportunidad de ser editora independiente. África, ¿tú piensas lo mismo sobre la creatividad, por ejemplo, que en las editoriales pequeñas se puede ser más creativo que en las editoriales grandes? ¿Cómo ves las ventajas de las editoriales pequeñas? Yo estoy de acuerdo también con Andrea, ¿no? Esto va a ser estamos todas de acuerdo, ¿no? Porque se ve que empresas bastante parecidas, ¿no? O intereses bastante parecidos, ¿no? Está muy bien. Yo creo que las empresas pequeñas siguen siendo necesarias en el mundo editorial, absolutamente necesarias, ¿no? Porque yo creo que contrarrestan un poco a las grandes empresas también, ¿no? Esta cosa que comentaba Andrea, ¿no? Tener tus libros diferentes a otros libros, pues también tiene su magia, ¿no? Evidentemente hay ventajas e inconvenientes. Abundando un poco lo que ha comentado Andrea o ampliándolo también un poco, pues claro, nosotros hacemos edición mucho de proximidad con el lector y de proximidad interna también, ¿no? O sea, los equipos editoriales suelen ser pequeños. Tener una pequeña empresa, al final acabar leyendo todos los libros de probabilidades de todas las cosas del mundo, porque necesitas formarte y al final apuestas, ¿no? O sea, el mundo editorial es como un casino, ¿no? Quiero decir, la gran ventaja es que todos jugamos, ¿no? Con una ficha, porque una ficha sale, ¿no? La que sale es una ficha, ¿no? Lo que pasa es que los pequeños nos dedicamos a leer lo que decía, ¿no? Los libros, las probabilidades, las no sé qué, a mirar catálogos, a formarnos y tal, y las grandes empresas ahí funcionan, pues eso, con grandes fichas, 20 fichas a la vez, ¿no? Que este es uno de los inconvenientes, ¿no? Cuanto más pequeña eres, más difícil es acertar, ¿no? Porque el riesgo es muy alto, no es lo mismo publicar 200 libros al año que publicar 4, es decir, que con 4 libros tienes que acertar mucho, ¿no? Hay una famosa leyenda que ya lo dice, si tú tienes la porción del catálogo, si aciertas el 50% de tu catálogo, eres un genio, absoluto, ¿eh? O sea, absoluto. Si tú publicas 4 libros y aciertas 2, eres súper genio, ¿no? O sea, esto es una ventaja y desventaja de ser una pequeña editorial, ¿no? Es a la vez ventaja y desventaja, ¿no? Por tanto, también es cierto que personalizas mucho los libros, ¿no? O sea, te fijas mucho y personalizas mucho. El tipo de edición es probablemente bastante más, es que iba a decir una palabra en catalán, pero más
bien hecho, ¿no? Que decir, más, le pones mucho sentimiento, ¿no? Porque normalmente el que crea una empresa de la nada, pues cree mucho en el proyecto, ¿no? Y entonces son pues parte de ti, ¿no? Los libros no puedes dejarlos de formar parte de ti, ¿no? A mí me pasa, ¿no? El momento este de abrir cajas, que digo yo, cuando llegan de la imprenta, es el momento más impresionante del mundo, porque dices, madre mía, ¿no? Quiero decir que, y eso me pasa a mí con 30 años, que llevo la edición. Al momento de abertura caja es fantástico y horrible a la vez, porque te entra así una especie de cosa, ¿no? Entonces, claro, evidentemente después tienes unas desventajas y otra de las desventajas claras es la visibilidad, ¿no? O sea, ser visibles, aunque ahora con las redes sociales, evidentemente se ha avanzado mucho, ¿no? Pero las redes sociales no son suficientes, ¿no? El problema de la visibilización y la comercialización es un problema muy grave para las empresas pequeñas, ¿no? Que las grandes no lo tienen, sobre todo porque compensan, ¿eh? Tampoco aciertan todo, pero compensan con grandes salidas, ¿no? Y esa es otra de las ventajas también. Yo creo que para las escritoras o escritores es importante trabajar en una pequeña empresa. ¿Por qué? Porque tú eres su caballo ganador, ¿entiendes? Y esto es mucho a valorar, ¿no? Por eso también es muy importante, por ejemplo, en nuestro caso, y eso lo potenciamos mucho desde la asociación, es un poco es eso, ¿no? Potenciar a las empresas para que vean también nuestros escritores y escritoras que hacemos cosas, ¿no? Que salimos fuera, que tenemos interrelación, ¿no? Porque tú eres el caballo ganador de ellos, ¿no? Cuando entras en una gran empresa, bueno, depende, hay caballos ganadores y otros no tanto, ¿no? Por tanto, las ventajas y las desventajas, digamos que están a caballo, ¿no? Entre las dos cosas, ¿no? Pero básicamente yo creo que es así, ¿no? Que decir que las empresas pequeñas tienen sus dificultades a la hora de hacer muchas cosas, pero tienen muchísimas ventajas. La ventaja de la inmediatez, ¿no? O sea, una gran empresa sale un acontecimiento, yo tengo una colección de política, ¿no? De ensayo político, ¿no? Y a mí me permite, pues, ante cualquier incidencia, ¿no? Meter un libro de interés, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Eso en una gran empresa con un proyecto, un programa, eso es prácticamente imposible, ¿eh? O sea, ya te lo digo porque yo he trabajado en una editorial más grande y es imposible porque tienes un presupuesto, ¿no? Por tanto, ventajas e inconvenientes hay de todos los lados y lo que es para ventaja para uno es inconveniente para el otro. Susana, ¿quieres añadir algo? Sí, yo creo que, siempre, no sé, por lo menos en mi caso, no sé ustedes, pero me gusta, tenemos un montón de limitaciones, ¿no? Y un montón de desventajas. La lista de las desventajas para los pequeños siempre es grande, pero yo creo que se compensa con creces con la gran ventaja que tenemos, la más grande de todas, que es la libertad, ¿no? La libertad para plantear cosas, la libertad, como decía Andrea, para mover un proyecto de acá para allá, para ver si sale otra cosa, para poner el dinero en otro lugar porque creemos en otra idea, para apostar a un autor, para apostar a un tema, ¿no? En eso de construcción de ideología que hablábamos y de pensamiento, ¿no? Que de última todas estamos un poco apostando eso, ¿no? A crear, a generar crítica y pensamiento y demás. Evolución, a generar evolución. Entonces, claro, la libertad es una gran cosa porque te permite moverte, te permite ser flexible, te permite estar en los lugares que a veces les impide estar otro tipo de editores, ¿no? No pueden atender a eso, están más, como decía África, más enfocados en el mercado, más enfocados en otro tipo de intereses. No es que a nosotros no nos interese el mercado, pero bueno, de repente a veces priorizamos otra cosa. O una temática que sí queremos apostar, o un tipo de libros, o un autor. Entonces, claro, creo que esa es la gran ventaja. Yo, cuando lo preguntaste de primera, enseguida se me vino esta palabra porque creo que encierra muchas cosas, ¿no? El tema de la libertad. Es una palabra sola, pero que encierra muchas de las cosas que son posibles para nosotros, ¿no? En el medio. Y para finalizar, Nora, ¿estás de acuerdo con Susana, por ejemplo, de que ha hablado recién de la libertad de las pequeñas editoriales? ¿Cómo sientes tú esta libertad? Totalmente de acuerdo, porque pasa lo que después, lo que también dijo Andrea, ¿no? Es decir, esta sensación de libertad
hace que deje de ser un trabajo para que aparezca el disfrute, ¿no? Y el disfrute en esta tarea de ser una especie de curadora de arte, por de alguna manera, en libertad, una curadora de arte en libertad. Y otra cosa también es esto de la proximidad con el autor, con el ilustrador, digamos el autor o el escritor, el ilustrador o los autores, los artistas, ¿no? Y también con el lector, porque con esto de abrir cajas y sacar cajas y llevar y traer, también uno los lleva los libros a las escuelas, a los lectores, en algún encuentro, y lo hace de una manera muy próxima, ¿no? De una manera muy directa, donde además puede comprobar algo que también en eso ganamos como una ventaja, ¿no? Uno puede evaluar qué va pasando con ese libro porque uno lo sigue, lo acompaña, ¿no? De una manera más próxima a ese libro que, tal como decía África, en otros contextos, con otros temas, no pasa, ¿no? Entonces, sí, la gran palabra es esa, ¿no? La libertad para ser, como decía también Andrea, una curadora de arte y para poder elegir y para poder decidir. Y bueno, asumir también los errores cuando uno se equivoca y sobre todo sentir que dejó de ser un trabajo para estar trabajando casi diría en familia. Empieza a formar parte de tu vida diaria también. Ujú. Bueno, ahora hablando de las ventajas, ya hemos tocado un poco el tema de mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos para las editoriales pequeñas y medianas? Como dije, ya han mencionado varias cosas, pero bueno, Andrea, ¿cuál es el mayor desafío que encuentras trabajando en una editorial pequeña? Creo que el desafío de una editorial en general es la visibilidad, que te vean, ¿no? Que te vean donde quieres que te vean, porque en esta proximidad, pues tú recorres mundos, pero son tus mundos, ¿no? Pero hay que salir, hay que exportar, porque si no, no se hace la función real del libro, de transmitir en tiempo y espacio y comercializar. Esa visibilidad te va a llevar a la comercialización, que a lo mejor coincido con todas ustedes, o sea, mi sueño sería que el gobierno me compre un libro y me pague un montón y entonces yo me vaya como, diríamos en México, como gorda en tobogán, a producir todo lo que está en nuestra cabeza. Creo que ahí está el reto en esta comercialización y visibilidad. Ujú. Noralia, ¿cuál es el mayor desafío con el que te encuentras? Sí, el mayor desafío es, como decía Andrea, la visibilidad, porque bueno, uno desde un lugar muy chiquito empieza a necesitar ser visto, que sus libros sean vistos de alguna manera, que puedan ser tocados, leídos, conocidos de alguna manera, y entonces eso, como decíamos antes, que es un trabajo tan artesanal, bueno, implica un trabajo especialmente valioso y dificultoso también, ¿no? Entonces es un gran desafío. Bueno, en un país como el mío, el tema económico también, no solo por lo que implica invertir en todo lo que tiene que ver con la editorial, sino también por la situación económica de aquellos pequeños lectores a los que queremos llegar, porque queremos llegar a todos, porque no es que queremos llegar solo a los que pueden comprar los libros, y entonces ahí hay una especie de desafío de campaña de que todos lleguemos a una gran cantidad de lectores, tengan condición económica buena o no, y ahí, bueno, hay un gran desafío, y entonces ahí es donde uno tiene que ver si se implica en un plan de lectura del Estado o no, o si conviene hacerlo por parte de uno. Eso también son grandes problemáticas y grandes desafíos, ¿no? Otro de los desafíos es formar una red, estar en red para justamente ayudar, digamos, ayudarnos entre las distintas editoriales. Otro desafío es, por ejemplo, en las grandes ferias del libro, cómo uno se inserta, de qué manera, siendo tan chiquito, se inserta en esos grandes foros que son tan interesantes, pero que bueno, que tienen su costo también, ¿no? Así que bueno, esos son los grandes desafíos: visibilidad, económico, esta necesidad de estar en red,
esta necesidad de tener ciertas facilidades también de parte de ciertas instituciones para, desde el traslado de los libros o la traducción de los libros, ¿no? Son grandes, grandes desafíos que tenemos. Ujú. Susana, tú has trabajado también en España, ahora estás de vuelta en Uruguay. ¿Cuáles son los desafíos con lo que te has encontrado a lo largo de estos años? Estas cosas que dicen las compañeras las comparto, ¿no? Pero en mi caso en especial, un desafío que veo que está desde el principio y que no cesa, por lo menos en mi caso, es el tema de la llegada a ese público objetivo que vos querés llegar, ¿no? Que sí pasa por la visibilidad y por todo esto que decían, pero me refiero a cómo hago que un producto, libro, que, no, que tiene cierto valor y que es en cierta forma elitista, porque no todo el mundo lo puede tener, porque sale 15 euros, porque sale 10 euros, y no todo el mundo tiene 10 euros para comprar un libro. ¿Cómo hago que ese libro llegue a los lectores, ¿no? Y ese para mí es el gran desafío. Hay lugares donde ese desafío está un poco más acompañado o por redes, como decía Nora, o por los gobiernos, como señalaba Andrea. ¿Quién no quiere vender un libro al gobierno y cobrar bastante dinero para hacer más libros? Cualquiera de nosotras. Pero bueno, en Uruguay, por ejemplo, el gobierno no compra libros, entonces no tenemos aliados. En Uruguay somos muy pocos, así que no hay red de nada editorial. Bueno, sí, la podés encontrar afuera, y de hecho hacemos redes afuera. Esto que estamos haciendo ahora es un poco eso, tejer una red también. Y cuando nos encontramos en Bolonia o en Frankfurt o en las ferias donde vamos, hacemos red y tratamos de última de eso, de llegar a más gente. Y creo que, por lo menos en mi caso, ese es el gran desafío. ¿Cómo hago para llegar a más lectores si no tengo aliados? En Uruguay no tengo aliados. Entonces, ese es un gran desafío. En España la situación era un poco distinta, porque en España había otras opciones y había posibilidades de aliarse, por seguir usando ese término, con otras, bueno, incluso con el gobierno, porque también había algunas políticas, o con otros editores, o bueno, África representa una asociación, hay muchas asociaciones, esas cosas siempre también, esos trabajos y esos grupos y esas redes también siempre aportan un montón a esto de cómo llegar más, ¿no? Entonces todos estamos como luchando por lo mismo, cómo llegar a esos lectores, porque podemos crear el libro, podemos ser muy pequeños, podemos a su vez ser enormes, porque estamos planteando en un libro quizá algo muy grande, pero si no llegamos a un lector, a los lectores, si yo no llego a los lectores uruguayos en cualquier parte del Uruguay que puedan comprar mi libro o que puedan tenerlo en la biblioteca, porque lo compró la escuela, lo que sea, el gobierno, yo no estoy, o sea, no se cumple en realidad, no se puede multiplicar esa idea inicial que nosotros tenemos de generar en los niños y en la infancia que esos buenos contenidos que estamos creando generen cosas. Es imposible, se corta. Entonces, para mí ese es el gran palo que siempre veo que está en la rueda, ¿no? Girando ahí, a veces te la tranca y a veces el palo hace un ruidito, pero la rueda sigue, ¿no? Pero es un poco ese el gran desafío. ¿Cómo hacer para que ese libro, que tiene un valor al que no accede todo el mundo, llegue realmente a todo el mundo? Ese es... África, ¿cuál es tu opinión sobre los desafíos? Bueno, yo creo que las pequeñas siempre tenemos muchos desafíos delante, ¿no? Estamos todo el día desafiándonos porque necesitamos hacer mucha cosa, ¿no? Porque tienes que ponerte un poco en el sector, ¿no? Digamos, en el sector. Yo estoy de acuerdo con todas las cosas que habéis comentado. Es muy importante la comercialización, por ejemplo, la visibilización, eso es fundamental. Lo de buscar lectores y lectoras, eso es absolutamente fundamental. Incluso mejorar los procesos técnicos, los procesos de gestión en las propias empresas, ¿no? Eso adelanta mucho, ¿no? Y por lo que comentaba ahora hace un rato Susana también, es importante las sinergias, ¿no? Es difícil hacer convenios con otras editoriales, ¿no? Es bastante
complicado. Mi experiencia en este sentido es un poco difícil, ¿no? Porque también tú te reúnes con, digamos, editores de tu dimensión, ¿no? Y somos gente muy vocacional todos, ¿no? Y queremos hacer nuestros proyectos, ¿no? Por tanto, lo que sí que facilita mucho, por ejemplo, es el tema del asociacionismo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Nosotros en la asociación asistimos a ferias internacionales juntos, en un stand colectivo, ¿no? Eso facilita muchísimo el poder ir, ¿no? Porque al final una editora ir a Frankfurt tiene un coste bastante más limitado. Evidentemente tienes que compartir stand con otros editoriales, eso es lógico, ¿no? Y también en el caso concreto del País Valencià hay ayudas a ferias internacionales, ¿no? A acudir a ferias internacionales. Todo esto lo que te hace es abrirte un poco las posibilidades. Después tú ya la lucha es tuya, ¿no? Es decir, no luchas colectivamente, sino luchas individualmente, ¿no? Pero todo esto son facilidades, ¿no? Y buscar lectores, porque las editoriales pequeñas también tienen, digamos, el gran reto de buscar los grandes huecos, ¿no? Que pueden dejar las editoriales grandes, ¿no? Pero esos huecos son limitados, ¿no? O sea, de público me refiero, ¿no? Yo a veces me proponen cosas y pienso, ¿cómo es posible que esto no esté hecho, ¿no? Por nadie, ¿no? Pues probablemente porque hay un público más restringido, ¿no? Por tanto, hay que buscar a la lectora, es que hay que ir a buscarla, ¿no? Por lo que comentabais, y es complicado, ¿no? Buscar la persona que conecte con tu, digamos, con tu manera de hacer, ¿no? Con tu manera de ver las cosas, ¿no? Siempre el tema es muy complicado, pero yo creo que la parte de asociacionismo es muy importante en este momento, porque sí que se pueden hacer sinergias, ¿no? Acudir, como he dicho antes, juntos, plantear coediciones. Nosotros ahora en la asociación trabajamos mucho con el gobierno para ver si propician, por ejemplo, planes, ya no libros concretos, sino un plan, digamos, de proyectos, ¿no? Proyectos que potencien mucho, por ejemplo, la unión de empresas, ¿no? O sea, tenemos un proyecto, me uno con 2 o 3 editores diferentes y entonces lo llevo a cabo, ¿no? Trabajar con proyectos concretos, ¿no? Yo creo que esto es el futuro, ¿sabes? El futuro va por ahí, porque si no el mundo es diverso y disperso, las dos cosas, ¿no? Y las ventajas que tiene de ser diverso ya las conocemos, y las desventajas de ser disperso pues también las conocemos, ¿no? Pero básicamente de acuerdo, ¿eh? Vale. Pues ahora cambiando un poco el tema, ¿cómo ven la posición de la mujer en el contexto editorial en su país? Porque son todas mujeres editoras. ¿Cuántas mujeres trabajan en el mundo editorial? ¿Cuántas editoras jefas hay? Y me interesa saber también si notan muchas desigualdades. Esta vez voy a empezar con Susana. Sí, el tema de la representación femenina es un gran tema, sobre todo en la literatura infantil. Siempre ha estado sobrerepresentada la mujer, ¿no? En la literatura infantil. Se ha escrito mucho sobre eso, se ha investigado sobre eso, en toda la cuestión creativa, en toda la parte de producción del libro, autoras, editoras, correctoras, en fin, traductoras, muchas mujeres participan en la parte creativa y de producción del libro. No así en la parte empresarial, ¿no? En la parte empresarial, sobre todo en las empresas más grandes, donde también hay más, más trabajadores, ¿no? Siempre los liderazgos han sido históricamente más de los hombres, eso también es una realidad, y también se ha escrito sobre eso, ¿no? Y hay investigaciones sobre eso. Es interesante porque a mí me parece que actualmente empiezan a haber cruces mayores en eso, ¿no? Las mujeres llegan más como sucede en realidad en todos los ámbitos, las mujeres llegan más a las posiciones de liderazgo empresariales, por ejemplo, y los hombres también se van metiendo más en cuestiones más creativas. Sobre todo lo veo en la literatura infantil, pero yo también trabajo en otros libros y en muchos tipos de libros, y también en muchos libros
académicos, porque tengo una empresa de servicios editoriales, entonces en realidad produzco muchos libros, no con el sello Más Pimienta, pero conozco otros ámbitos, otras áreas o géneros editoriales. Entonces, claro, en el mundo académico, por ejemplo, es un poco diferente, ¿no? Y bueno, pero hablando de la literatura infantil, yo creo que siempre ha habido una sobrerepresentación de las mujeres en cuestiones más de parte de producción y de creación de los libros, y históricamente, ¿no? Y no tanto así en las posiciones de jefatura o de liderazgo de los proyectos, sobre todo en las grandes empresas. Pero en las empresas independientes, a su vez, también hay me parece una primacía de mujeres, todas, por lo menos por lo que veo, ¿no? Tampoco es que en eso he leído ningún estudio, pero cuando vas a una feria, cuando te juntás, cuando haces una mesa redonda, somos casi siempre todas mujeres, ¿no? Y cuando vamos a una feria donde ahí nos juntamos muchos y hacemos alguna reunión o hacemos alguna cosa que somos muchos, ves que hay muchas editoras mujeres. Yo creo que es un poco así. Norelia, ¿estás de acuerdo o cómo es la situación en Argentina con respecto a esto? Sí, sí, en Argentina todo lo que tiene que ver con literatura infantil está muy ligado a la mujer, siempre son más mujeres, digamos. Bueno, siempre fue así y siempre, por ejemplo, en relación con la literatura para adultos, hubo muchas mujeres escribiendo para los niños, las hay todavía, así que en ese sentido hay una primacía de mujeres, pero que últimamente, digamos, está muy equilibrado con el tema de los hombres, pero sí es verdad que en las grandes editoriales y las chicas y las independientes y las medianas, siempre estuvo la imagen de una mujer, digamos, haciendo de editora creativa, ¿no? Acá tenemos grandes ejemplos, Mariana Vera, que acaba de fallecer hace muy poco, María Fernanda Maqueira, Alicia Salvi, es decir, distintas agentes mujeres, ¿no? Que se han volcado en esto. Por supuesto que después ya a nivel empresarial aparece, ¿no? Toda esta cultura más machista, más del hombre, pero en lo que es la literatura infantil, por lo menos en la Argentina, la mujer siempre ha tenido un lugar muy, pero muy importante. Y de hecho, bueno, en las editoriales están presentes siempre. ¿Vale? África, ¿cómo es la situación en España? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo estoy otra vez bastante de acuerdo con lo que han dicho todas, ¿no? La verdad es que aquí la palabra clave, que es lo que ha insinuado Susana y también Nora, es ver qué sitio ocupan, ¿no? Es decir, porque el sector de las mujeres en la edición, históricamente, digamos que la edición tiene rostro de mujer, pero no es exactamente feminista, ¿no? Por lo que comentaba Susana, ¿no? Hay muchas correctoras, hay cargos intermedios, hay grande gente de producción, pero exactamente los cargos directivos pues no los ocupan mujeres, ¿no? Pero ha sido un sector muy femenino, ¿no? Igual podríamos decir a lo mejor el de la medicina con las enfermeras, ¿no? Que decir que siempre eran y ahora en la facultad de medicina hay muchísimas mujeres, o sea, muchísimas mujeres, ¿no? Por tanto, yo creo que también el sector editorial es un reflejo de la sociedad, ¿no? En la que vivimos, ¿no? Conforme la sociedad va avanzando y las mujeres vamos ocupando sitios profesionalmente, porque también es muy importante tener en cuenta que las mujeres hasta relativamente hace poco tampoco trabajaban fuera de casa, ¿no? Dentro de casa sí, pero fuera no. Por tanto, ir ocupando cargos es un producto de la sociedad, ¿no? Un producto de lo que estamos viviendo, ¿no? En España, desde luego, han habido históricamente grandes editoras también, ¿no? No han habido pocas, pero es cierto, por ejemplo, en la asociación casi todas han sido presidentas, mujeres, ¿no? Son editoriales pequeñas, ¿no? Como comentaba Nora también y Susana, ¿no? Son editoras que han montado su proyecto y han ido poco a poco pues, avanzando, ¿no? En este sentido. Yo, de todas maneras, en este sentido, soy optimista en pensar que conforme avance la sociedad esta cosa va a ser normalizada, es decir, las mujeres
ocuparán cargos de responsabilidad igual que los hombres, porque hay una cosa también que hay que tener en cuenta en las editoriales pequeñas, que he comentado un poco antes también, la manera de entrar en el sector es un poco por cercanía, ¿no? Es decir, que los hombres se relacionan con hombres y las mujeres se relacionaban con mujeres, ¿no? Hasta que estas personas no vayan evolucionando, pues probablemente entrarán, pero en España existen grandes editoras que tienen nombre de mujer, ¿eh? O sea que, por tanto, yo estoy bastante esperanzada, ¿no? De que si la sociedad avanza, nosotras tenemos que avanzar, porque la sociedad está formada por hombres y mujeres, que eso no hay ningún cuestionamiento, ¿no? Yo creo que las mujeres, muchas están por convicción, por mucho trabajo, por capacitación, ¿no? Siempre se habla de mujeres extraordinarias, ¿no? Todas aquellas que hacen cosas un poco que se salen un poco de lo normal, ¿no? Por tanto, mi experiencia personal, ¿no? En el sector no ha sido excesivamente discriminatoria, ¿eh? Es decir, que yo me he sentido bastante normal, ¿no? Entre comillas, con mis compañeros, ¿no? De profesión, ¿no? Pero bueno, no voy a negar yo aquí que existe una discriminación a favor del hombre. Yo eso lo tengo absolutamente convencido. Y esto de las cuotas parece que sea una cosa, un pecado de lesa humanidad, ¿no? Es decir, cuando planteas de decir, bueno, hay que haber hombres y mujeres, ¿no? La gente y dice, ah, es que eso, no, es que eso es necesario porque hay que obtener un equilibrio, ¿no? Entre hombres y mujeres. Vale, y la última, Andrea, ¿cómo se refleja el hecho de ser mujer en el mundo editorial en México? Pues la verdad es que estoy en el mismo renglón. Yo creo que al ser mujeres y latinas coincidimos en mucho. Es muy respetado ser en México una mujer editora, no es un conflicto. Creo firmemente que es un llamado a esta maternidad que se ejerce al transmitir con un libro, ¿no? Nos viene desde este llamado personal que se complementa perfectamente con el trabajo de los hombres. A mí me encanta cuando está organizándose el proyecto y llega un hombre y mete su mano y tiene una objetividad maravillosa y una perspectiva que soluciona el gran problema, y entonces considero que el trabajo puede ser organizacionalmente más llevadero por una mujer, por la experiencia de vida o por la manera en que como tal funcionamos, pero sin duda la visión del hombre complementa y trastoca para bien en la mayoría de las veces el trabajo. Esa ha sido mi experiencia. Es muy respetado en México, nadie se lo cuestiona, no vería ningún tipo de discriminación, y coincido que no lo había reflexionado hasta ahorita que lo nombró Susana, de que los puestos operativos y de ejecución son hombres. Este, no sé, nunca lo había reflexionado, pero ahora lo voy a pensar, Susana, me voy a quedar sin dormir un ratito. ¿Por qué? Porque tal vez porque ese trabajo me daría flojera, la verdad. Eso también Disfruto es verdad. enormemente el intercambio entre pares sobre este contenido. Y, y en base a la pregunta anterior, permíteme agregar que yo en México estoy muy dispuesta a hacer sinergia con ustedes. Lo que yo pueda hacer, cuenten conmigo. Bueno, muchísimas gracias por la propuesta. Bueno, mi siguiente pregunta es un poco relacionada a lo que estábamos hablando ahora. De hecho, quiero saber cómo se refleja el hecho de que sea mujer en su trabajo y también a la hora de elegir los autores, los libros, las actividades en su caso. Si quieren añadir algo que todavía no han dicho, África. Bueno, yo creo que estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Es que generalizar, ¿no? Como en el sector editorial y como en el mundo de las mujeres, ¿no? Las mujeres somos muy diferentes unas con otras, ¿no? Por tanto, a lo mejor yo aquí añado que la sensibilidad puede ser diferente y a lo mejor una señora es peor que un hombre, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tampoco me quisiera yo pasar aquí con la defensa a ultranza, ¿no? Pero yo creo que tiene, bueno, lo importante
es el tamaño del corazón, ¿no? Que controla el timón, ¿no? Sea hombre o mujer, pero y probablemente muchas mujeres tengan un corazón más grande para llevar este timón, ¿no? Por tanto, yo me da miedo generalizar, ¿no? Porque yo hago literatura, yo quiero hacer literatura, ¿no? Evidentemente, si veo que es de una mujer, pues a lo mejor por mis características personales me fijo más, ¿no? Pero yo en principio no discrimino. Lo que sí que a veces busco, ¿eh? O sea, sí que es verdad que a veces busco, ¿no? Porque en la colección esta que os comentaba de ensayo político que tengo, pues la verdad es que encontrar escritoras es complicado, ¿eh? O sea, es a veces un poco complicado. Y yo me esfuerzo mucho en plantear determinados proyectos a personas, a mujeres, ¿no? Pero porque intento hacer un equilibrio, ¿no? O sea, para que no todos sean personas las que representen, ¿no? Es verdad que, como comentaba Susana, en la parte, digamos, universitaria, hay mucha gente que está escribiendo, pero producto a lo mejor de tesis doctorales, cosas muy concretas, ¿no? Porque la universidad en los últimos tiempos se especializan en lo más especializado, ¿no? Es decir, que hay gente que está trabajando, pues yo qué sé, en las pantallas, la manera de que influyen en la óptica de las gafas, de no sé qué, que es súper interesante, pero claro, esto de publicación complicado, ¿no? O sea, me refiero a publicación comercial, ¿no? Por tanto, yo creo que el valor de la universidad de publicar libros de este estilo es enorme, ¿eh? Yo creo que es y muy necesario, ¿no? Pero claro, a lo mejor para atrapar a lectores, pues bueno, esta cosa tan especializada, pues la verdad es que cuesta un poco, ¿no? Pero ya te digo, yo no generaliza, yo miraría primero el tamaño del corazón, ¿no? Y el tamaño del corazón es el que controla el timón, es el resultado, ¿no? Noralia, ¿cómo te sientes tú con respecto a esto? Sí, sobre todo hay muchísimos escritores y escritoras en mi país y uno sí va al corazón, uno va a aquello que está buscando, uno va ideológicamente, como decíamos antes, uno va a la calidad literaria sin importar si fuera hombre, mujer o, mm, o ninguno de las dos, si fuera de otro género. Em, Fundamentalmente en eso, ¿no? Y donde uno se apoya, por lo menos nos pasa a nosotros, se apoya en que no accede o no, no comienza siendo editora, solamente siendo editora, sino con un background que tiene que ver con una especialización de muchos años, donde uno va sabiendo ya por haber estudiado, por todo lo que tuvo que atravesar, las conferencias, esto y lo otro, o el periodismo, en mi caso también fue muy importante, donde uno ya tiene, digamos, un background que le sirve para hacer esa selección necesaria en toda editorial y más en las editoriales chicas, y bueno, siempre apuntando a la calidad y a esa, como decíamos antes, ideología, ¿no? Pero digamos que uno no empieza a editar de la nada, sino que trae todo ese bagaje de estudios, de conocimientos en los que se fue formando, ¿no? En el caso de mi socia, que es Guillermina Marino, todo lo que tiene que ver con la imagen, con la ilustración, ¿no? Y en mi caso, como, bueno, en general, como especialista en literatura. Y de ahí va, y de ahí sale una selección, ¿no? Sea de lo que sea, de hombre, mujer, o de la temática o del género que sea, la calidad sobre todas las cosas. Vale. Andrea. Sucede que me sorprende muchísimo que tengamos un antecedente diferente, como bien nombra Nora, una perspectiva de qué hacer en el hacer diario, que nos vuelve a unir y nos pone más que de acuerdo en todo y que además vivamos en diferentes países con diferentes tiempos y que encontremos una misma problemática al final.
llegar al lector para el que construí tal contenido, conjugar esfuerzos para tener un mejor impacto y simplemente aprender a sumar para construir realmente lo que se hace, como va, bien dicen todas, desde el corazón, pues muy bien por ese corazón, pero hay que buscarle el contenido que impacte, que dé significado y, y vuelve a ser esta gran ventaja de la libertad de acción. Creo que convertirse en editor, editora, es un compromiso impresionante. No lo dimensioné cuando empecé. No sabía que tenía un compromiso real con el lector, con la vida. Cada libro que se produce tiene un para qué, no tiene que solamente ser un capricho y, y cuando deja de ser un capricho, creo que es cuando aparece el eco. Los errores que siempre existen se minimizan un poco, lo creo. Y es que coincido con todas. ¿Vale? Y Susana, ¿cómo se refleja, o sea, el hecho de que sea mujer en tu trabajo a la hora de elegir los autores, los libros, las actividades y todo? Yo creo que es una característica más, ¿no? Ser mujer, la condición de mujer no me genera especialmente algo diferente a ser un hombre. Creo que la condición, o sea, la condición de mujer no te genera ser feminista y la condición de hombre machista y en fin, ahí hay una amplitud de posibilidades muy grande. Creo que el hecho, la condición de ser mujer es una condición más que tenés, como tenés una formación, como decía Noralía, o como tenés un pasado. A mí me interesa hablar de la violencia en la infancia porque tengo un pasado vinculado a la violencia. Y como creadora de libros me interesa hablar ese tema. Entonces eso también me implica como persona. Claro, como mujer, porque soy mujer, pero te quiero decir, no es una condición que yo vea que prime frente a otras, ¿no? En esa construcción de ideología que uno va haciendo, a veces más conscientes y a veces menos, y de pensamiento, en esa creación de pensamiento y de sentido, uno va tomando decisiones todo el tiempo cuando vas haciendo los libros. Y esas decisiones las vas tomando desde todas las condiciones que tenés. Claro, soy mujer y tengo esa condición, soy madre, pero también soy editora y tengo un máster en edición, también soy una persona que, bueno, que tiene un pasado, que ha sufrido ciertas cosas y que le interesa hablarlas, o que se ha beneficiado de otras y que también le interesa hablarlas. Entonces, claro, no creo que la condición de mujer, por lo menos en mi caso, genere algo que prime frente a otras condiciones que tengo, ¿no? No lo he visto. A veces en el relacionamiento con algunas personas lo he visto, pero porque hay personas que tienen una visión un poco más machista y prefieren hablar con mi esposo, por ejemplo, que es mi socio en la editorial y no conmigo, o cosas así, y lo veo y es notorio, pero son detalles, para mí eso realmente no es importante, porque la persona que prefiere hablar con mi esposo, de hecho, ya me indica qué persona es y entonces yo ya veré qué hago. Pero te quiero decir, no creo que la condición de mujer en realidad es una condición más, ¿no? Me parece que era un poco lo que también decía Nora, ¿no? Somos mucho más que una mujer. Somos una mujer que estudió tales cosas, que tuvo tal infancia, que vivió en tal lado, que creó tales cosas, que se interesa por tales temas, en fin, una infinidad de otras cosas atraviesan ahí. Ujú. Bueno, y hablando de este tema, estoy segura que conocen otras mediadoras literarias que no trabajan solamente como editoras. Me refiero a las traductoras, los bloggers, editoras de estilo, bibliotecarias, agentes literarias y podría seguir. Y bueno, ¿cuál es su relación con otras mediadores literarias? Porque seguro que es muy importante que las mujeres en el campo literario colaboren, como ya hemos mencionado varias veces. Andrea. Eh, Todas estas personas que se convierten en mediadores de libros son la voz que necesita cada texto o cada libro que se ha producido. Entonces, es muy curioso, por lo menos en mi caso ha sido que primero somos como
perfectos extraños y solamente al intercambiar el texto nos convertimos en grandes amigas. En general hay hombres y mujeres que pueden gestionar esto. He tenido la suerte de encontrarme con mujeres cuentacuentos que tienen una voz que a mí me encanta y tienen una fuerza para presentarse en el escenario y un control del chiquito, pero también me he encontrado con hombres que tienen una presencia brutal, que atrapan la escena, que generan el espectáculo en sí mismo. Entonces, insisto, yo no le dejaría toda la chamba a la definición de ser mujer y hombre, porque el trabajo de transmitir la literatura está en la naturaleza humana y, y creo que todos podríamos sumar. Hay muchas mujeres que se dedican al trabajo de este estilo, la corrección literaria, eso sí, lo creo firmemente, que hay muchas más mujeres porque tienen mucha más tolerancia y paciencia y estará en su propia, no sé, personalidad. No me he topado con hombres que hagan corrección de estilo y acepten 457 veces, no, otra vez, no, pero es que esto como no me suena, eso no he tenido la experiencia con hombres, pero de ahí en fuera lo puedo hacer completamente mixto y variado, no lo defino como tal, pero son la voz, y para mí la voz puede ser de hombre o de mujer. Susana, tú que eres correctora de estilo también, ¿estás de acuerdo con Andrea? ¿Conoces muchos hombres también que son correctores de estilo o no? Conozco pocos, realmente hay pocos y hay menos, ¿no? Parece, conozco algunos, pero claro, siempre somos más mujeres. En mi trabajo, como les comentaba, que no estoy solo en el mundo de la literatura infantil, claro, me toca trabajar con mucha gente. En el mundo académico, por ejemplo, yo creo que bueno, hay más múltiples opciones, ¿no? Hay muchos hombres y hay muchas mujeres. Hay diferentes, bueno, con los traductores pasa lo mismo. Yo qué sé, creo que también reduce un poco pensar desde ahí, ¿no? Yo no pienso en armar un equipo solo porque sean mujeres, o en buscar una traductora en vez de un traductor porque es mujer, o porque es hombre, elegirlo así, ¿no? Creo que sí hay algunas cosas que pueden atravesar, humanas, ¿no? Que bueno, que uno puede ser más objetivo o menos objetivo, pero eso pasa con cualquier persona. También hay mujeres que son más objetivas y menos objetivos, o hombres que son más objetivos o menos. Lo que decía Andrea, ¿no? Me ha pasado que de repente entra un hombre a un proyecto, dice Andrea, y me hace tin, 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 y me soluciona algo que resulta ser grandioso, y bueno, y sí, y también puede ser una mujer, te quiero decir, es como poner la discusión o el intercambio en un lugar que empobrece un poco, porque sí, es verdad, pero ¿qué tiene que si somos tantas mujeres o tantos hombres? Si son más ingenieros, bueno, sí, qué bueno que sean más ingenieras, pero eso tampoco hace o sea, a la construcción en sí de lo que estamos haciendo, lo que queremos transmitir, porque yo después en el libro puedo transmitir otras cosas. De hecho, en mi libro siempre pongo ingenieras, pero lo que voy es que, claro, que la realidad sea otra, ¿no? Uno también, a través de los libros, es la gran apuesta y la gran posibilidad que tenemos nosotros, los editores, que en ese marco de libertad del que hablábamos, ¿no? Podemos hablar los temas y abordarlos desde donde queremos. Y a veces estas cuestiones más ideológicas están en ese contenido, más que explicar y decir, como estamos haciendo ahora, simplemente porque claro, estamos intercambiando y es natural, ¿no? Pero digo, no explicamos tanto ni decimos tanto con la palabra desde un lugar más de la idea y de la academia, sino más bien con el hecho de publicar un libro que tenga cierto contenido y que diga por sí mismo algo, ¿no? Yo apuesto más a eso que a otras cosas. Claro, con machistas me encuentro en todos lados y con feministas también, y no me siento ni una ni otro, y entonces sí, pero también tengo mi posicionamiento, ¿no? Frente a las situaciones de la vida o los temas que voy a abordar en los libros, y entonces eso es lo que me importa.
Noralia, en Jacaranda trabajan con, no sé, con bloggers, con editoras de estilo, ¿cómo colaboran con, bueno, ahora estoy usando el término femenino, pero bueno, en general, ¿cuál En es la general. importancia de colaboración con otros mediadores y mediadoras literarios? Bueno, un aprendizaje muy grande de editar fue, bueno, esto que decíamos antes, ¿no? Que todo el tiempo estamos tomando decisiones, ¿no? Y entonces, lo que en un principio creíamos que era, digamos, de a dos, las dos directoras del editorial, descubrimos y empezamos a valorar a los otros mediadores, como los estamos llamando, traductor, corrector de estilo, diseñador, ilustrador que también va aportando cuando sus propios pensamientos. Entonces, un gran aprendizaje fue esto de que una editorial, aún la más pequeña, se compone de distintos agentes mediadores, cada uno con su especialidad, y que son necesarios y que es muy enriquecedor contar con esa gran diversidad de pequeños mediadores especializados que van a dar, digamos, van a ser todos agentes para terminar un libro, ¿no? Fue un gran aprendizaje. Es muy importante que la gente sepa esto, que aún en las pequeñas editoriales hay muchas personas trabajando cada uno de su especialidad, son verdaderas especialidades y de verdad que enriquecen un montón a la producción de ese libro que uno está haciendo. Cuando esos mediadores, corrector, traductor, diseñador, están involucrados con el mundo infantil, el mundo de las infancias, es más enriquecedor también, ¿no? Así que es verdad que un libro está compuesto por un universo de mediadores, pequeños mediadores, que permiten que ese libro salga muy enriquecido. África. Efectivamente, una editorial es un proyecto colectivo, siempre. No, tú puedes ser muy responsable de la edición, pero necesitas a mediadores a tu alrededor, porque tú no eres especialista último de nada, ¿no? Por tanto, lo que ha dicho Nora es absolutamente verdad. O sea, hay ilustradores, hay correctores, hay correctoras, hay un mundo, ¿no?, de mediadores que son absolutamente necesarios, ¿no? Aunque tú asumas una responsabilidad porque el proyecto, digamos, que lo tiras para adelante tú, pues desde luego sin todos estos mediadores yo creo que sería imposible, ¿no? No puedes ser especialista última, ¿no?, de todos los procesos que hacen, ¿no? Por tanto, la colaboración externa lo que te hace es enriquecerte, ¿no? Enriquecerte con perspectivas diferentes, ¿no? Ha llegado un momento que a lo mejor yo delante de un libro he dicho, pues tienes razón, ¿no?, esta persona, ¿no?, que me ha asesorado en esto, ¿no?, desde el punto de vista, lo que sí que es cierto es que tú tienes que tener una visión general muy clara de lo que quieres, ¿no? Pero a partir de ahí contar con profesionales, que esa es otra de las ventajas que antes no habíamos nombrado, por ejemplo, en una editorial pequeña, ¿no? Una editorial pequeña, tú necesitas a mediadores y por lo tanto puedes contratar a los mejores directamente, ¿no? O sea, quien te parezca mejor, ¿no? En las estructuras grandes suele haber personas que se dedican a corregir o a maquetar. Las editoriales pequeñas elegimos, ¿no?, a los mejores diseñadores, a los mejores ilustradores, ¿no? Y esa es una gran ventaja, ¿no? Por tanto, yo creo que son personas que no se entendería una editorial sin la colaboración, ¿no? Al final, cuando pasas lista, no eres tú y tu compañera o tu compañero, ¿no?, sino que ahí tienes 30 ilustradores, 20 correctores, 10 impresores, por tanto, absolutamente necesario, ¿no? Y el tema de los blogueras o blogueros ahora es fundamental, ¿no? Es decir, que ahora se potencia mucho porque es la manera también un poco de salir del anonimato, ¿no? Por tanto, desde mi perspectiva, que una editorial es un proyecto colectivo con un responsable, a partir de ahí los mediadores fundamentales, evidentemente.
Bueno, ya hemos hablado mucho sobre estos dos temas, sobre las mujeres, sobre los otros mediadores literarios, sobre el tamaño de las editoriales, pero para finalizar les pido que elijan a una autora, o bueno, también pueden elegir un autor que han editado y que lean un fragmento de su libro o sus poemas, para que terminemos con un poco de literatura también. Eh, bueno, le voy a dar la palabra a Nora. Ahí ya, si me esperan 2 segunditos, voy a buscarlo que lo tengo acá. Ya. Acá estoy, es de una autora cubana que se llama Emilia Gallego Alfonso. Es un libro que hacemos para las primeras infancias, intentando combinar la poesía con la ilustración. La ilustradora es Guillermina Marino, y bueno, es un poema que nos llena de orgullo, que ahora, porque Emilia Gallego Alfonso es una persona cubana que reside en Cuba, que tiene una capacidad lírica muy interesante, y a una poesía que ella escribió, como cualquier poesía, la hemos adaptado, por eso también la importancia para nosotros, no en lo que dice, sino en el formato del libro para los bebés, ¿no? Para los más chiquititos. Este libro se va a presentar en la Feria del Libro, en un stand, porque La Habana va a ser ciudad invitada de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hemos compuesto una canción en base también a este Sol sin prisa. Si quieren les leo de qué va un poquito. Dice: cuando el día se entristece porque la tarde se va, la luna llega diciendo: no temas, regresará. Cuando el sol sin prisa huye en carroza de coral, nadie imagina hacia dónde escapa para soñar. No lo sabe la torcaza, ni el lamento del pinar. Alguien dice que el secreto duerme en el fondo del mar. Y así transcurre todo un día con ilustraciones de las distintas etapas del día de Guillermina Marino: el mar, los animales, la siesta, la noche. Así que este es como una joyita que tenemos, y sobre todo esta autora que queremos tanto, y sobre todo pensando que está destinado a las primeras infancias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bonito. Continuamos con Susana. Bueno, a mí me vino, cuando dijiste la propuesta, me vino enseguida a la mente la colección Desolvidados. Nosotros empezamos en Más Pimienta con una colección que se llama Desolvidados, que es una colección de poetas olvidados. Y entonces es una selección de poetas de principios del siglo XX, básicamente, mujeres y hombres, y bueno, y es un poema por libro, ¿no? Entonces me vino a la mente uno de esos libros que se llama Casi Pájaro, que es un poema de Pedro Picato, un poeta uruguayo, y dice: mira hacia arriba el hombre cuando sueña, y cuando sueña, vuela. El hombre es casi pájaro, diríamos mejor, se siente pájaro, y múltiple de alas y de sueños, sube, sube, sube. El pájaro también, si vuela, es porque sueña, y la pasión del pájaro y del hombre es soñar, es volar. El pájaro y el hombre son la pasión en ascensión. Hermoso, muchas gracias. También por recitar y no por leer, ¿no? Andrea. Ay, no, qué bárbaro, Susana. Yo voy a aprender a recitar como tú, aparte la memoria impresionante de tu primera colección, recordarlo. Este, nosotros acabamos de publicar que se llama María Teresa de los pies a la cabeza, que lo escribió Emilio Lome. Emilio Lome es un escritor mexicano, ilustrado por Ángel Campos, que es una belleza, belleza.
Pero la gracia de esta historia, que son 12 historias que hablan de cada una de las partes del cuerpo de María Teresa, y en medio del libro aparecen décimas que se pueden tocar con la jarana. Todo sucede en Veracruz y está escrito en realismo mágico. Entonces, les voy a leer un pedacito porque también tiene mucha gracia la manera en que escribe Emilio Nalgas. Pomponio Totopo fue el primer payaso que llegó a nuestro pueblo. Desde aquella soleada tarde de domingo en la que por vez primera actuó al lado de la iglesia vieja, Tula, la curandera, alcanzó a decir entre hipos y temblores de barriga por tanto reírse: este compa aquí se queda. Con su esmirrado cuerpo nadando en enormes pantalones de colores, su cara de payaso tristísimo y sus enormes nalgas de globo abultándose la retaguardia, Pomponio Totopo alegraba la vida de chicos y grandes con sus malabares y chascarrillos de circo pueblerino. Un trocito porque es bastante largo, pero es un lenguaje súper complicado y a la vez muy regional, y te da la sensación todo el libro de que el originario del pueblo de Veracruz, en Tlacotalpan, está platicando contigo. Es una gran historia. También tengo suerte, es el premio Juan de la Cabada. Muchas gracias. Gracias. Y África, la última. A ver, yo no tengo la suerte de publicar literatura infantil, que me gusta, ¿no? Me gusta mucho, pero yo no publico y además publico en catalán, con lo cual es un esfuerzo así estar a la altura de mis compañeras, ¿no? Que recitan también y se creen también los libros, ¿eh? Que eso también es una gran cosa, ¿no? Voy a intentar traducir simultáneamente un fragmento de un libro que yo le tengo especial cariño. Es Las memorias de una editora valenciana que fue mi primera jefa en el sector editorial. Por tanto, para mí tuvo una emoción añadida, ¿no? Poder publicar el libro de sus memorias cuando ella ya estaba jubilada, ¿no? Fue un momento muy bonito, ¿no? Y entonces ella explica todas las peripecias, ¿no? Que ha tenido en el sector editorial. Ella dirigía una editorial importante aquí de literatura infantil y juvenil que se llamaba Tandem Editions, que empezó pues básicamente, después ya fue ampliándose y publicaba libros de todo tipo, ¿no? Yo tuve el honor de trabajar con ella mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo es amiga, ¿no? Por tanto, imaginaréis la emoción que para mí fue convertirme en su editora, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? Y ella, concretamente en un pasaje, está haciendo referencia un poco a un seminario de mujeres grandes, ¿no? En el que ella participaba y en el que ella no ha podido participar más, ¿no? Por su trabajo tan absorbente, ¿no? Sabéis que el mundo de la educación es muy absorbente, ¿no? Pero tiene un fragmento muy bonito que dice, ¿no? ¿Qué puedo añadir para acabar esta crónica de años de navegación compartida con mujeres grandes y grandes amigas por el camino del saber? Sé cómo incomoda a algunas mujeres motor todo eso que suene a elogio, pero habrán de aprender también a encajar y gestionar los privilegios, los aciertos, el trabajo y los días bebidos con tensión intelectual y con emoción profunda. Conseguidos ya como mínimo en el nuestro ámbito la visibilidad y el sentimiento de eficacia, hay que saber utilizarlos como palanca para nuevas conquistas. Hemos estado siglos explotadas, menospreciadas y marginadas, pero ahora hay que saber saborear los frutos maduros y seguir trabajando por las nuevas generaciones, con forma y con conocimiento, con la abertura de nuevos horizontes, con fortalezas inéditas y el pensamiento afilado. Me emociona pensar que los libros, estos factuosos artefactos capaces de cambiarnos la vida algunas veces y enriquecernos casi siempre, van a continuar en mi vida ahora y siempre. Es todo. Sí, nos encantó a todas. Bueno, muchísimas gracias a todas por compartir los fragmentos. No, creo que no podríamos haber concluido nuestra charla de mejor manera. Y muchísimas gracias a todas por su participación.
Para mí ha sido un enorme placer poder escucharlas y bueno, espero que este encuentro les servirá como una base para futuras colaboraciones entre ustedes y también con otras editoras y editores. Y también que sirva como una base de reflexión sobre el trabajo que hacen en el trabajo literario y que es muy importante. Les deseo a todas mucho éxito y una vez más, muchas gracias por participar. Gracias a ti. Gracias, Un abrazo. gracias. Besos a todas. Un placer.